Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestras masterclass que ya se están volviendo un hábito, ¿cierto? Con la colaboración de Innova Formación Continua con Absorrad. El día de hoy estamos con alguien que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Con la doctora médico radióloga Camila Fuentes. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias. Que hoy nos va a hablar sobre la ecografía mamaria en particular. Recuerden que la metodología es que nos pueden ir dejando sus preguntas en la caja de la red social en la que se encuentran, ¿cierto? En la caja de comentarios. Y después, al final de la masterclass, la doctora nos va a resolver todas ahí para que vayamos conversando. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias, doctora. Y bueno, la quieren escuchar a usted, no me quieren escuchar a mí. Cualquier cosa, yo me quedo aquí tras bambalinas en caso de cualquier desperfecto técnico. Súper. Entonces, lo primero es saber si se ve la clase. ¿Se ve? No, No. todavía no A se ver, ve. entonces, porque tenía la duda de si había puesto compartir o no. Y ahora debiese... Ahora sí o no. Ahí está, Acá, ahí ya. está. Muy Súper. bien. Ya, bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí nuevamente. Bueno, yo soy Camila Fuentes y hoy día les voy a hablar sobre ecografía mamaria, un poco centrado en relacionar los hallazgos imaginológicos en ecografía con la histopatología sobre todo del cáncer de mama, debido a que cuando yo entiendo cómo es la enfermedad, yo puedo encontrar mucho mejor los hallazgos. En general, en todas las enfermedades funciona así, pero en ecografía mamaria es de mayor relevancia. Bueno, antes de como haciendo un poquito de propaganda, estamos junto a Francisco Yáñez, tecnólogo, organizando esta jornada de ultrasonido clínico que la idea es que sea bastante práctica, entonces queríamos recordarles que la fecha va a ser el 28 de noviembre de este año en la Universidad Autónoma y es como una extensión práctica de todas estas charlas que se han hecho en esta plataforma. Eso, ahora. Una vez visto eso, ¿por qué la ecografía en mama? Bueno, en mama la ecografía es súper importante, o sea, si bien la mamografía es como el caballo de batalla, la ecografía es siempre su mejor compañero, ¿sí? Y siempre va a ser muy utilizada y se va a seguir utilizando independiente de la tecnología que vaya apareciendo en el camino. Ya, ¿cuáles son las fortalezas de la ecografía mamaria? Es segura y no tiene radiación. Ya, por lo tanto, es ideal para el espectro de pacientes de la ecografía mamaria que pueden ser embarazadas y pacientes en lactancia. Bueno, y también para aquellos pacientes que requieren muchos controles, por ejemplo, las pacientes postoperadas. Así que es importante ahí limitar la radiación. Algo muy importante es la evaluación dinámica en tiempo real, lo que permite, por ejemplo, en ecografía mamaria, permitir ecografías guiadas, ¿sí? O sea, perdón, biopsias guiadas. Y ahí esto es súper importante porque hay muchas lesiones en mama que solo se palpan y que son de difícil visualización. Eh, Otra característica o fortaleza importante de la ecografía mamaria es que la diferenciación precisa que se hace entre lesiones sólidas y quísticas es vital en mama. O sea, para los que no saben y para los que lo saben, que lo recuerden que la patología quística en mama es muy frecuente. Entonces, es esta diferenciación que la ecografía la hace tan bien, es una de sus fortalezas más grandes. Ya, lo otro es que la ecografía es muy barata en comparación a otras técnicas de imagen, como por ejemplo la resonancia. Limitaciones de la ecografía es que tiene áreas anatómicas de la mama donde hay un menor rendimiento. Ya, por ejemplo, la zona retroareolar, por la sombra acústica que produce el pezón. Entonces, está un poco limitada, ¿cierto?, la evaluación de las lesiones a este nivel. Es limitada en mamas que son extremadamente adiposas o que tienen muchas microcalcificaciones, ya, o mamas extremadamente densas también, por ejemplo, en mamas que han sido
expuestas de repente a siliconas industriales que las personas se colocan, no se puede ver nada en la ecografía, ¿sí? Entonces está limitada cuando el contexto de la mama es como un poco extremo, ¿ya? Y la limitación importante también a considerar es que consume un tiempo médico muy grande, ¿ya? La ecografía mamaria no es rápida, ya es una ecografía que no se puede hacer en 5 minutos, ¿sí? Sobre todo en aquellas mamas que son bien grandes, ¿sí? Porque hay que intentar abarcar todo el tejido y eso es bastante en superficie muchas veces. Así que no solo consume tiempo médico, sino obviamente tiempo tecnólogo. ¿Ya? Así que estas ecografías, en lo posible, nunca debiesen hacerse en menos de 20 minutos. ¿Qué es lo importante? Es que al igual que en todas las ecografías, o sea, es todo lo que se ha conversado en esta charla, el operador es súper importante. O sea, las imágenes que se toman dependen del operador. O sea, lo que el operador no encuentra o no visualiza nunca será diagnosticado. A diferencia de otras técnicas de imagen que se pueden volver a revisar. En ecografía no. O sea, es lo que tomó la persona es lo que salió. Entonces, esto requiere tener mucha escrutinio, ¿cierto? Ser metódico, ser sistemático en adquirir las imágenes. Ya, las indicaciones de la ecografía mamaria, las que están definidas son que el nódulo sea palpable, que hay una adenopatía axilar, la primera aproximación diagnóstica en pacientes menores de 40 años, en pacientes embarazadas y en pacientes en lactancia. Anormalidades sospechosas en mamografía o resonancia, siendo yo creo este escenario el que más ustedes frecuentan, que son las pacientes que son derivadas a ecografía desde la mamografía. En pacientes que tienen descarga sospechosa o inversión del pezón, y en aquellos pacientes que tienen retracción de la piel o signos inflamatorios en la piel, como piel de naranja, por ejemplo. Ya, estas serían las principales indicaciones de ecografías que les debieran llegar a ustedes como tecnólogos. Estas que están en un poquito más plomas son más del resorte del radiólogo, ¿ya? Por eso las dejé en otro color. Y aquellas indicaciones totalmente inapropiadas son hacer screening con ecografía mamaria en mujeres con riesgo promedio que son menores de 40 años. Ahí el screening también se hace con mamografía y se complementa con resonancia magnética la mayoría de las veces. Ya usarla como técnica de screening en mujeres mayores de 40 años también está mal indicada. O sea, esto pasa frecuentemente. Muchas veces llegan mujeres de mayores de 40 años a hacerse la ecografía en vez de la mamografía, porque tienen miedo al dolor, etcétera, etcétera. Hay harta como sustos que tienen las mujeres a la mamografía, ¿ya? Pero eso ustedes como tecnólogo y cualquier profesional de la salud tiene que esforzarse en hacer educación a los pacientes de que eso no está correcto. O sea, tienes que partir el screening con una mamografía y si la mamografía sale alterada, ahí se deriva a la ecografía. Seguimiento de pacientes con historia previa de cáncer como alternativa a la mamografía, tampoco. O sea, esto es un escenario parecido al anterior. O sea, es como tuve cáncer, pero me controlo con ecografía porque me da miedo la mamografía, también está mal. Dolor premenstrual bilateral. El dolor como indicación de la ecografía mamaria es bastante frecuente, ¿ya? Y las pacientes asocian el dolor a que podrían tener algún tipo de patología neoplásica maligna, pero la verdad es que eso no es así. En general, la mayoría de las veces el dolor mamario está asociado con el ciclo hormonal, ¿sí? Entonces, si es bilateral, lo más probable es que sea por el ciclo, ¿cierto? Y no por un cáncer. Y hacer screening de cómo se encuentra el implante de las mujeres en pacientes que no tienen sintomatología también está inadecuado. Solamente se revisan implantes mamarios en personas con sintomatología, o sea, que empezaron con un dolor, un aumento de volumen, y se hace la ecografía a modo de primer examen para evaluar la región perimplante y el implante, pero esto siempre tiene que ser derivado a una resonancia posteriormente.
No es una clase para hablar de técnica de ecografía mamaria, pero siempre es bueno recordar algunas cosas generales. La paciente debe estar en decúbito dorsal con el brazo de la mama que se está evaluando en esta posición hacia arriba y detrás de la cabeza. A algunas personas, el radiólogo, el operador, les gusta que haya un pequeño giro contralateral, ya que sirve para, ¿a qué se refiere esto? Que cuando yo estoy contra la gravedad, ¿cierto? La mama se va a ir hacia posterior. Entonces yo giro hacia contralateral para que un poco se extienda la parte externa de la mama. Ya eso en mamas pequeñas muchas veces no es necesario, pero en mamas que son de mayor tamaño siempre va a ser necesario hacer este giro contralateral. Recuerden que siempre hay que hacer compresión, o sea, no es la compresión de la mamografía, obviamente, pero siempre hay que hacer un grado de compresión con el transductor, ¿sí? Y obviamente se va a examinar completamente las mamas, ¿ya? Y para hacer este examen completo, recuerden que está la técnica que es el escaneo radial y antirradial en sentido de las manecillas del reloj. Ya, entonces yo escaneo primero con el transductor, así como se ve acá, en este sentido, así, ¿cierto? Y después escaneo con el transductor en el otro sentido, de externo hacia interno o bien hacia el otro lado, ustedes eligen. ¿Ya? Pero la idea es ir haciendo como un rayado así de la cancha, en este sentido. Y ahí me aseguro de incluir todo el tejido mamario. Incluir la axila a veces es un poco dependiente de la institución o del lugar. En general se recomienda incluir la axila cuando uno está en lugares donde uno se dedica al cáncer de mama, que sean centros de referencia. Ahora uno puede, hay estudios que han como tenido como resultado que al incluir la axila en todas las ecografías de mama, no en este contexto de cáncer de mama, sino en contexto de screening, por ejemplo, hace que uno aumente como el sobrediagnóstico y aumenta el número de biopsia, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, lo de la axila lo tienen que ver según la institución donde estén trabajando. Entonces, algo que deben preguntar al momento de hacer la ecografía mamaria, si en ese lugar donde ustedes están haciendo la ecografía mamaria han decidido incluir o no la axila, ¿sí? Parámetros ecográficos a considerar al hacer la ecografía mamaria. Tenemos 3 áreas importantes, la frecuencia y el transductor. O sea, siempre hay que usar transductores lineales de alta frecuencia, o sea, 12 MHz es lo mismo, y de ahí es lo mínimo y de ahí para arriba. ¿Ya? No puedo hacer ecografías mamarias con transductores vasculares. Ya, eso no se debería hacer. Yo sé que en algunos lugares se hace, pero está muy mal indicado. ¿Ya? Y podríamos pasar por alto millones de cánceres al hacer eso. Y obviamente, como dijimos antes, escanear en planos ortogonales, radial y antirradial. Lo otro es la tecnología de armónicos o la técnica de armónicos es algo muy usado en patología mamaria. ¿Cierto? Sabemos que al utilizar armónicos ayudamos a clarificar los bordes de la lesión y nos ayuda a distinguir quistes simples de quistes con contenido que podrían estar en contexto de nódulos sólidos. O sea, uno ve un quiste, ¿cierto? Y le ve un poquito de contenido ecogénico y al aplicar el armónico se vuelve anecogénico y me quedo tranquilo porque digo, esto es un quiste. ¿Sí? Eso es una técnica muy, muy usada en ecografía mamaria, el uso de los armónicos. ¿Ya? Y el uso del rango dinámico es vital para evaluar los bordes de los nódulos en ecografía mamaria. ¿Sí? Entonces, debo saber que si yo me muevo de un rango bajo a un rango alto de ecografía mamaria, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces, en general, cuando yo bajo el rango dinámico, tengo más marcado, o sea, aumento el contraste de la imagen, lo que me ayudaría a distinguir bordes y también a aumentar mi sensibilidad a distinguir lesiones que son hipocogénicas. En cambio, cuando tengo un rango alto, que es una mayor escala de grises, las transiciones son muy suaves entre los grises, entonces se me pueden pasar ciertas lesiones. Recordar la anatomía es muy importante en mama.
Entonces tenemos que la glándula mamaria, ¿cierto? Es una glándula que se encuentra en dependencia del músculo pectoral mayor, de las fascias de este músculo. Está entre la fascia superficial del músculo pectoral mayor y la fascia profunda, siendo la fascia superficial la que crea o la que genera estos tabiques hacia la mama, siendo como el sostén que da la arquitectura de la mama en el lobulillo, ¿cierto? Y es lo que se conoce como los ligamentos de Cooper, ¿sí? Entonces, dentro de este tejido que está sostenido por la fascia superficial del músculo pectoral, tenemos distintas regiones anatómicas. Ya, la primera, desde lo más superficial a lo más profundo, tenemos a la piel, que es una banda ecogénica, se ve aquí, ya muy, muy ecogénica, y está en este dibujo representada por esta línea. Inmediatamente después de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, que corresponde al tejido adiposo, que tiene una ecogenicidad levemente hipocogénica, como pueden ver, y está, ¿cierto?, rodeada por estas haces o líneas finas ecogénicas que corresponden a los ligamentos de Cooper, que sabemos que vienen de la fase superficial del ligamento, o sea, del músculo pectoral mayor. Después, propiamente tal, tenemos a la glándula en sí misma, ¿cierto? Entonces, este es el tejido celular subcutáneo y después tenemos a la glándula en sí misma. Y la glándula corresponde, obviamente, al tejido glandular, su densidad es hiperecogénica, ¿ya? Y va a ir variando, sobre todo de acuerdo a la edad de la mujer, ¿sí? Cuando somos más jóvenes las mujeres tenemos más glándula, por lo tanto está más ecogénica y más homogénea la glándula. En la medida que vamos avanzando en edad vamos perdiendo el tejido glandular, se va reemplazando por tejido adiposo y la mama se vuelve más heterogénea hasta que finalmente se vuelve adiposa propiamente tal. Así que esta estructura en ecografía va cambiando mucho con los años. Entonces, no hay una mama igual a la otra, ni siquiera uno tiene la misma mama en el tiempo. Posterior a la glándula tenemos el tejido el tejido adiposo retromamario o la grasa retromamaria, que es esta línea que está acá, ¿sí?, entre la glándula propiamente tal y el músculo pectoral mayor. Ya es similar en ecogenicidad al tejido celular subcutáneo. Puede ser que las células del tejido adiposo estén un poco más disgregadas, no tan bonitas anatómicamente como el subcutáneo propiamente tal, y esta área es muy importante que siempre salga en la ecografía, ¿ya? Porque cualquier nódulo o lesión que yo encuentre en esta área es altamente sospechosa solo por el lugar donde se está visualizando, ¿ya? En esta área no debiera haber tejido glandular, entonces si yo tengo un nódulo, es sospechoso de que eso pueda ser un proceso tumoral. Posterior a la grasa retromamaria tengo el tejido muscular, o sea, el pectoral mismo, ¿ya? Y esto se caracteriza por ser fibras hipocogénicas estriadas, ¿cierto? Como un patrón fibrilar de cualquier músculo de cualquier parte del cuerpo. Y posterior al pectoral vamos a tener ya la pared torácica. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver costillas, músculos intercostales, ¿sí? Y vamos a ver la pleura. Entonces, si se fijan, aquí hay una costilla, aquí está el músculo y aquí está la pleura, y esto, ¿cierto?, es el pulmón. No olvidar la anatomía, que es vital para evaluar la ecografía. Y siempre recuerden que tiene que salir músculo en la imagen, porque si no ven músculo puede ser que no estén viendo grasa retromamaria, y eso es un lugar importante para las lesiones que van a ser malignas finalmente. De los patrones ecográficos es súper importante recordar que la mama es distinta en una misma mujer en su vida y es distinta en todas las mujeres. No hay una mama igual a la otra, ¿ya? ¿Y esto por qué está dado? Porque el tejido mamario está constituido por grasa y por glándula. Entonces vamos a tener patrones que son homogéneos. Por acá a la izquierda, entonces vamos a tener patrones homogéneamente grasos. Si se fijan, acá está el músculo y todo se parece al tejido celular subcutáneo, y esto se debe a que la glándula mamaria se ha atrofiado, ha sido reemplazada por tejido adiposo, y esto es característico de mujeres mayores, posmenopáusicas o mujeres que tienen mucha obesidad.
Después tenemos otro patrón homogéneo que es el fibroglandular y este es tener, si se fijan, aquí está la costilla, la pleura, el músculo pectoral, aquí tenemos la glándula, entonces podemos ver que el tejido glandular o la capa tejido glandular es bastante homogénea, ecogénica, ¿cierto? Y esto es característico de mujeres jóvenes o mujeres que están lactando. Y el tejido fibroglandular heterogéneo es el más común, ¿ya? Y es que no tenemos ni tanta grasa ni tanta glándula, sino que tenemos un mix entre los dos. Entonces acá podemos ver el tejido adiposo entre la glándula, ¿se fijan? Esta es la estructura glandular, ¿ya? Y el tejido fibroglandular heterogéneo va a ser un poco malo para detectar lesiones, ¿se fijan? Porque la mayoría de las lesiones son hipoecogénicas, entonces como yo tengo un mix, si yo tengo acá en el tejido fibroglandular una lesión hipoecogénica, me va a costar distinguir de si eso es grasa o si es una lesión. A diferencia si yo pongo acá una lesión hipoecogénica donde la voy a distinguir al tiro por diferencia, ¿sí? Bueno, y obviamente en los tejidos homogéneos, homogéneamente grasos, la ecografía no va a ser muy buena tampoco, salvo que el nódulo sea muy hipoecogénico, pero sabemos que la mamografía en estas pacientes es excelente, entonces ahí me quedo tranquilo en el screening de cáncer de mama, por ejemplo. En el léxico del BIRATS vamos a fijarnos en estos descriptores, ¿sí? Estos descriptores, si ustedes hacen ecografía mamaria, se los tienen que saber de memoria. O sea, ustedes van a hacer una ecografía de mama, lo repasan o lo tienen a mano, qué sé yo. Pero no puede ser algo que pasen por alto nunca. O sea, sus imágenes ecográficas deben poder al radiólogo hablarle de todos estos descriptores, ¿sí? Entonces, el primero es la forma del nódulo. O sea, si el nódulo es redondo, si es ovalado o tiene morfología irregular, que es cualquiera de las formas que no sea redondo o ovalada. La orientación. Si la orientación es paralela, que es el eje mayor al horizontal, o es antiparalela, que es vertical, ¿ya? El margen, si está circunscrito, significa que yo puedo separar perfectamente el nódulo de la glándula. Si yo puedo decir esto es glándula y esto es nódulo, eso es circunscrito. Si el margen es indistinto, es que no puedo hacer esa separación exacta, no puedo decir dónde empieza la glándula y dónde termina el nódulo. Sí, también hay que ver si los márgenes son angulados o microlobulados y si son espiculados. ¿Ya? Y para esto, el control de los parámetros ecográficos, del rango dinámico sobre todo, va a ser súper importante para poder hacer que en la imagen se vean los márgenes. La ecogenicidad de la lesión, que sea anecogénico, completamente negro, que sea hipo, iso o hiperecogénico, que sea complejo o heterogéneo. ¿Ya? Y obviamente para la ecogenicidad va a ser súper importante usar armónicos, ¿sí? Para dejar anecogénico lo que es quístico, por ejemplo, y no dejar lo que es quístico como hipoecogénico, o sea, como un quiste con contenido, por ejemplo, ¿ya? Y también, obviamente, comprimir la mama para dejar la lesión en los haz de sonido lo más perpendicular posible, cosa de evitar artefactos no deseados, obviamente. Y los efectos posteriores que corresponden a los artefactos deseados en ecografía, puede ser que la lesión no tenga ningún efecto posterior, o puede ser que tenga refuerzo acústico posterior o sombra acústico posterior, o que tenga un patrón combinado, o sea, tiene refuerzo y tiene sombra. Y todo eso tiene que quedar muy bien descrito en mi imagen ecográfica, ¿sí? O sea, más que descrito, perdón, que el radiólogo lo pueda visualizar. ¿Ya? La morfología benigna versus morfología sospechosa es la unión de estos descriptores que vimos previamente. ¿Ya? Esto es un resumen de lo que vamos a ver en la clase 2, porque en la clase 2 vamos a ir aplicando el TRATS de acuerdo a estos descriptores que repasamos acá, y los vamos a ir viendo y vamos a clasificar las lesiones y vamos a ver distintos ejemplos de estos descriptores. ¿Ya? Entonces esto va a ser un resumen para que lo tengan a grandes rasgos.
¿Ya? Los descriptores benignos o los rasgos benignos de los nódulos primero son que la orientación sea paralela. Eso es que el nódulo sea más ancho que alto. Es decir, el nódulo va en el sentido del músculo de la pared torácica. A diferencia de los nódulos malignos, que son de una disposición antiparalela, o sea, son más altos que anchos. O sea, crecen hacia la pared torácica o hacia la piel o el pezón, ¿sí? Así. Los márgenes de los nódulos benignos son bien circunscritos, o sea, yo puedo separar perfectamente lo que es glándula de lo que es nódulo. Pueden tener una fina cápsula ecogénica, a diferencia de los nódulos espiculados que tienen márgenes, de los nódulos malignos que tienen márgenes espiculados. ¿Se fijan? Aquí hay como unas patitas, unas dendritas hacia el tejido, que son nódulos, o sea, márgenes microlobulados o que tienen un halo ecogénico grueso a su alrededor. Después en la próxima clase vamos a ver ejemplos para que les quede más claro. La ecogenicidad de los nódulos. Ya, los nódulos benignos, en general, si son anecogénicos con refuerzo acústico posterior, con fina cápsula o cápsula imperceptible, sin flujo vascular, eso es un quiste y eso es lo más benigno que podemos encontrar en la mama, ¿sí? O que sean marcadamente hiperecogénicos, como los lipomas, ¿ya? Si han visto lipomas en otras estructuras del cuerpo, en la mama también hay. Entonces, estas son descriptores benignos. A diferencia de los descriptores malignos, que son nódulos marcadamente hipoecogénicos, miren la ecogenicidad de estos ejemplos de acá, ¿ya? Y en general tienen un patrón ramificado. Si se fijan, este nódulo es como que se va infiltrando el tejido en la medida que va. Y también tiene sombra acústico posterior. Ya, recordar que la hipoecogenicidad de los nódulos malignos está dada por el aumento de su celularidad. En la medida que yo tengo más celularidad, más hipoecogénica es la estructura. ¿Ya? Hija, ahora no puedo. ¿Ya? Dile al tatama. ¿Ya? Deme un segundo. Hija, en verdad ahora no puedo, ¿ya? Disculpen. Ahora sí. Efecto acústico posterior. Perdón. Entonces, ¿cómo voy para atrás? Esto. Entonces, el artefacto posterior en los nódulos benignos está el refuerzo acústico posterior, que es el clásico de los quistes, ¿ya? Y es que la estructura deja pasar totalmente el sonido, entonces yo, posterior a la estructura, tengo, ¿cierto?, un refuerzo, un aumento de la cogenicidad, debido a que efectivamente aquí hay más sonido que en el tejido adyacente, ¿ya? Y los rasgos malignos, en cuanto al efecto posterior, son la presencia de sombra acústica posterior. ¿Ya? Y esto se debe a que el tejido del tumor es duro y hace como un poco lo que hace la calcificación en el sonido. O sea, bloquea el sonido, ¿ya? No lo deja pasar, entonces por eso se produce sombra acústica. ¿Ya? No genera esta parte ecogénica la calcificación porque no es una reflexión total del sonido, sino que el sonido no pasa a través de esta estructura tan dura, ¿sí? Entonces, en el espectro benigno, como habíamos hablado, tenemos los quistes simples, que son la lesión más frecuente que se van a encontrar en el día a día. Entonces, completamente anecogénica, es redonda o de forma ovalada, los márgenes son circunscritos, puedo diferenciar perfectamente la lesión del tejido adyacente, tiene fuerte refuerzo acústico posterior. Y estos son dos, o sea, son lesiones totalmente benignas. Tenemos los fibroadenomas, que son la lesión más frecuente en pacientes jóvenes. Y ahí son lesiones que en general son levemente hipoecogénicas, son ovaladas, a veces tienen unos bordes un poquito lobulados, pero son circunscritas, bien delimitadas, tienen orientación paralela, ¿sí? En general son clasificados como BIRAT2 cuando la paciente está en control, y una vez que ha tenido su control en 6 meses por 2 años, quedan clasificados como 2, porque antes quedaron clasificados como 3, si es nuevo. Ya, vamos a ver ejemplos la próxima clase para que esto les quede un poquito más claro, ¿sí? Los lipomas, como les había dicho, bueno, pueden tener pueden ser un poco heterogéneos en su coestructura, pero en general van a ser más hiperecogénicos
o isocogénicos con respecto a la grasa. ¿Ya? Suelen tener una fina cápsula ecogénica que los rodea y son de consistencia blanda, compresible y no duelen a la palpación. ¿Ya? Y los galactoceles, que son de pacientes en lactancia o a veces en pacientes embarazadas, en general son lesiones quísticas complejas que tienen niveles líquido-líquido en su interior, tienen una ecogenicidad heterogénea porque tienen leche adentro. ¿Sí? Leche líquida, leche más espesa, ¿ya? Y en general estos se resuelven espontáneamente. Ahora, del espectro maligno, vamos a ver que en ecografía es el cáncer infiltrante el que va a tener su mayor representación en ecografía. Ya vamos en unas diapositivas más adelante a hablar de lo que es infiltrante y lo que no es infiltrante, ya para que no se asusten con el término. Tenemos dos tipos de cánceres infiltrantes que se llevan toda la incidencia del cáncer de mama, que son el cáncer ductal infiltrante, que es aproximadamente un 76% de lo que vamos a ver en ecografía, y el cáncer lobulillar infiltrante, que es un 7% aproximadamente, ¿ya? Es de menor incidencia. El carcinoma ductal infiltrante en general tiene un grado histológico bajo, es espiculado como nódulo, tiene sombra acústica posterior, crece muy lento y puede tener este halo ecogénico que había comentado en las diapositivas anteriores, ¿ya? Cuando es de alto grado, pues, tiende a tener una estructura más redonda, poca espiculación, puede estar altamente vascularizado y ser de rápido crecimiento. El carcinoma lobulillar infiltrante, a diferencia del ductal infiltrante, puede ser es difusamente infiltrativo. O sea, esta lesión me cuesta verla porque se mete en el tejido, es como que creciera entre el tejido. Muchas veces se presenta como áreas de distorsión de la arquitectura en ecografía, que son las áreas, son áreas hipocogénicas que se ven cuando yo como que hago un barrido de la mama, son de muy difícil detección. De hecho, en general, el carcinoma lobulillar infiltrante es al que más susto le tenemos los radiólogos, ¿ya? Porque es el que genera mayor cantidad de demandas, porque son los cánceres más difíciles de ver tanto en mamografía como en ecografía. Ya, pueden tener sombra acústica también, sobre todo cuando, como les comentaba, se presentan como esta distorsión de la arquitectura. Pucha, aquí hay una fotito que no salió tan bien, pero se ve como esta área triangular que tiene esa sombra y que en general pasa de repente. Cuando yo hago el barrido, la veo. Bueno, para que me entiendan un poco esto de qué es un cáncer infiltrante o no infiltrante y qué significa que sea ductal o lobulillar, les traje esta imagen para que les quedara un poco claro. Ya, esta es la parte como histológica a la que vamos a ir entrando ahora. Voy a ver entonces cuánto me queda de tiempo. Ya, vamos bien. Entonces, teníamos nuestra mama, ¿cierto? Entonces, ya histológicamente nosotros, bueno, si nos vamos desde el pezón hacia atrás, tenemos los conductos galactóforos, ya que se van a ir formando por una serie de mini conductos que vienen desde el lobulillo, ¿ya? Entonces, el lobulillo, si nosotros le hacemos zoom, va a tener este conductito más pequeño, ¿sí? Que se va a ramificar y se van a encontrar, ¿cierto?, los acinos de la glándula, o sea, donde se produce la leche, ¿ya? Y es en este conducto donde ocurre el cáncer, ¿ya? O ocurre donde empiezan a ocurrir los cambios celulares que van a generar el tumor. Entonces acá en el A tenemos un conducto que está totalmente sano. Si se fijan, están sus células, ¿sí? Y su membrana basal, perfectas, ordenadas, todas iguales. En el B podemos empezar a tener un crecimiento celular, ¿cierto? Con células que tienen distintos tamaños y que van creciendo hacia el lumen del conducto. Después en el C tenemos la hiperplasia ductal atípica, que son estas mismas células que empiezan a crecer, pero ya se empiezan a diferenciar un poco en morfología con respecto a las demás. Después tenemos el carcinoma ductal in situ, ya que es
ya estas ya corresponden a células tumorales propiamente tal, porque ya tienen, ¿cierto?, mutaciones genéticas que hace que empiecen a no responder a las señales normales del cuerpo, ¿cierto?, para parar su crecimiento. Entonces, si se fijan, estas células crecen también hasta el lumen y empiezan a obliterar el lumen, ¿sí? Después tenemos el carcinoma ductal in situ con microinvasión. Entonces, aquí es donde empieza a aparecer el concepto de invasión o infiltrativo, ¿ya? Y es cuando estas células atraviesan la membrana, si se fijan, la membrana basal histológica. Entonces, cuando yo en el momento en que atravieso esta membrana basal, ya empieza a aparecer tumor alrededor del ducto, ¿ya? Y efectivamente son estas lesiones, el carcinoma ductal invasivo, cuando hay un gran componente fuera de la membrana basal, los que yo veo en ecografía, ¿ya? Que eran estos que estábamos hablando antes, cánceres infiltrantes, ¿ya? Se llama ductal. Acá tengo el ductal y el lobulillar. Es ductal cuando la enfermedad comienza en los conductos, ¿se fijan? Y es lobulillar cuando la enfermedad comienza en el lóbulo o en los acinos de la glándula, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre los dos nombres. Pero básicamente son lesiones que ya pasan una cierta estructura anatómica y por eso las veo en la ecografía como nódulos. Dentro de la histología, es importante que los cánceres de mama tienen subtipos histológicos dados por su biología molecular. Ya, yo sé que esto puede sonar que es como mucho para evaluar las imágenes en ecografía, pero créanme o me van a tener que creer hoy día que cuando veamos los casos en el futuro, en la próxima clase, van a acordarse de mí con respecto a esto. Entonces voy a ser majadera nuevamente con el tema de lo que pasa con la formación de células neoplásicas en esta glándula o en esta imagen anatómica. Entonces, nuevamente tenemos el pezón, los ductos o los conductos, ¿cierto? Galactóforos, que sabemos que se van ramificando como si fueran arbolitos. Y tenemos esta estructura anatómica que es la unidad terminal del conducto lobular, ya donde está este conducto, que era el mismo que teníamos en la imagen de acá, ¿sí? Entonces, tenemos la luz, tenemos, ¿cierto?, las células epiteliales o luminales y tenemos las células basales o miepiteliales. Esto de acá, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la mama puede duplicar tanto las células epiteliales como las células basales o miepiteliales, ¿ya? Las células basales o miepiteliales son las que tienen que ver con la eyección de la leche, son contráctiles, ¿sí? Entonces, esta es como que se contraen para que la leche pueda salir. Ya, y las células epiteliales o luminales son las que tienen respuesta al estímulo hormonal, ya, y son donde se produce la leche, ¿sí? Entonces, es aquí en las células luminales donde va a ocurrir, ¿cierto? Va a empezar a generar el aumento de la célula cuando las células tienen mutaciones, ¿ya? Y se empieza a generar el tumor, ¿ya? Entonces, esto va a dar origen a dos subtipos histológicos. Vamos a tener el precáncer, que le llama la gente, o el cáncer preinvasivo, ya que es cuando este crecimiento celular está limitado a la membrana basal, que es esto amarillito que está acá, ¿se fijan? Entonces, aquí teníamos las células epiteliales o luminales, las células basales o miepiteliales, acá se produce la leche, acá se contraen las células para eyectar la leche, y posterior a esto hay una fina capa, ya que es la membrana basal. Cuando yo tengo las células del tumor dentro de este límite, tengo el cáncer preinvasivo, y ahí está el carcinoma ductal in situ o el carcinoma lobulillar in situ. Cuando el cáncer es invasivo, que son estos los que vemos en ecografía, ¿sí? Está el carcinoma ductal invasor y el lobulillar invasor en un menor porcentaje de presentación, pero lo que significa es que esto atraviesa esta membrana basal, ¿ya?
Entonces, porque nosotros en ecografía no logramos ver los conductos salvo que estén dilatados, ¿ya? Por eso en ecografías vamos a ver la presentación invasiva o infiltrativa de los cánceres. Y una vez dicho esto, podemos pasar al subtipo molecular del cáncer. Este es el tipo histológico. ¿Dónde ocurre el cáncer? Ocurre en el ducto, ¿se acuerdan? Ocurre en el ducto o ocurre en el lobulillo, ¿sí? Pero los cánceres tienen una presentación molecular, ¿ya? Y esto está representado por los receptores hormonales a los que respondan las células del cáncer, ¿ya? Y en cáncer de mama tenemos 4 tipos, que son el triple negativo, que es el más malo de los malos, ¿sí? Es el peor de los cánceres en cuanto a pronóstico. Entre medio tenemos el HER2 positivo, el luminal tipo B y el luminal tipo A en el extremo del cáncer más benigno. O sea, el que responde mejor a la terapia, el que tiene mejor sobrevida. Y esto va a depender de la expresión de receptores que tenga el tumor. Entonces, para entender esta biología molecular y por qué lo hablamos, es porque cómo son los tumores biológicamente hablando va a determinar su morfología en la ecografía, ¿sí? Entonces cambio el paradigma. ¿En qué sentido? Tenemos el extremo negativo y el extremo más malo de los tumores, que es el triple negativo, y tenemos el extremo más bueno de los tumores, que es el luminal A, ¿ya? Acá les puse una foto de la histología donde se ve cómo se tiñen ya a la inmunohistoquímica los receptores. Entonces los triple negativos son estos, ¿ya? Y esta es la tinción para el luminal A, el luminal B y el HER2, ¿sí? Esto nomás es para que lo tengan como visualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el triple negativo? El triple negativo, al ser un cáncer muy malo, ¿ya? Va a cambiar el paradigma de la idea que nosotros teníamos del cáncer malo en ecografía y en mamografía, ¿ya? Porque el luminal A es el clásico cáncer mama, o sea, cáncer de mama que nosotros conocemos, tanto en la mamografía, ¿cierto? Esta lesión nodular espiculada, bien densa, que en ecografía es una lesión muy hipocogénica, espiculada, con sombra acústica, ¿ya? Y esta es la morfología que nosotros más asociamos al cáncer de mama, ¿sí? Pero esta es la morfología más buena dentro de los cánceres de mama, ¿ya? ¿Y por qué es la más buena? Porque esta morfología o forma que tiene el cáncer de mama está dada porque este tumor le dio tiempo al cuerpo de responder, ¿sí? Entonces tiene una reacción que nosotros llamamos desmoplástica o un crecimiento desmoplástico. Al crecer lento, el sistema inmunológico puede intentar encapsular este proceso y el sistema inmunológico al responder a esto genera como esta reacción desmoplástica que hace que el nódulo se vea con esta sombra acústica posterior y estas espículas. Entonces este es el cáncer más bueno que podríamos tener. Pero ¿qué pasa? Que con el triple negativo, al ser muy rápida la proliferación celular, ya va a hacer que el cuerpo no pueda reaccionar al tumor. Entonces el cuerpo, al no poder reaccionar al tumor, no le da una forma, ¿se fijan? Sino que se ve redondo, crece como una pelota negra dentro, ¿sí? No hay espículas. Puede tener refuerzo acústico posterior y por eso, ojo, utilizar los armónicos y utilizar las herramientas que tengan de flujo lento para evaluar flujo vascular, porque estos nódulos pueden ser muy hipocogénicos, asimilar quistes con contenido y pueden tener mucho refuerzo acústico posterior, pero lo que va a pasar es que ustedes le colocan las técnicas del Doppler y va a tener mucho flujo, porque estos tumores son muy vascularizados al Doppler. ¿Ya? Entonces te pueden pillar volando bajo, que tú a esto le pongas un quiste y la verdad es que es un tumor muy agresivo, ¿sí? Tiene muy alta celularidad, ¿sí? Y este es el espectro de los tumores triple negativo, ¿sí? Y entre los dos espectros, o sea, entre los dos colas de los espectros, el más malo, que es el triple negativo, y el luminal A, tenemos obviamente toda una heterogeneidad de representación morfológica y ahí vienen todos los márgenes microlobulados,
angulado, con sombra, sin sombra, ¿sí? Y todo eso va a ir entre medio de estos dos, ¿sí? Entonces, solamente para recordar que el tumor triple negativo, si se fijan, se presenta en un 15 a 20% de los casos, o sea, no es menor su presentación, sobre todo en mujeres jóvenes, tiene un alto grado histológico, eso significa una alta proliferación celular, tiene muy pobre pronóstico y obviamente siempre hay que empezar con quimioterapia. En el tratamiento, a diferencia del Luminala, que si bien es el más frecuente, es un tumor de mujeres posmenopáusicas, mayores, tiene los receptores positivos y tiene un muy buen pronóstico y responde súper bien a la terapia endocrina porque tiene receptores hormonales. Entonces yo lo trato con terapia que va a atacar esos receptores. Y creo que eso sería por hoy, para que podamos ver los casos la próxima semana. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Vamos a invitar a todos quienes nos están viendo a que hagan sus preguntas a través de las cajas de comentarios de las redes sociales en la que se encuentren. Estamos en LinkedIn, en YouTube. Me habían preguntado arriba, ¿a qué se refiere con ecogenicidad compleja? Ya, cuando ecogenicidad compleja, el ejemplo mayor es el de los, el de los galactocele, que en general son como quistes complejos. Cuando uno habla, por ejemplo, en riñón o en otros órganos, son lesiones quísticas que pueden tener tabiques, que tienen distintas ecogenicidades en su interior, pueden tener niveles. A eso se refiere con ecogenicidad compleja. Perfecto. Se habla en lesiones quísticas. Nos preguntan si en la eco mamaria el tumor triple negativo se ve de morfología redonda, sin espículas. En la mamografía, ¿cómo se ve? ¿Siempre va a ser un nódulo denso? No, es que a veces puede ser que no sea muy denso. Y el tema es que se da en mujeres jóvenes. Entonces las mujeres jóvenes tienen las mamas muy densas. Muchas veces los tumores triple negativos no se representan en las mamografías. O se ven muy parecidos a la glándula. Entonces, en general, su representación clínica es como tumor palpable. Las mujeres vienen porque se han sentido un tumor. Perfecto. Uh-huh. No hay más consultas por el momento, nos dicen todo bien, doctora, excelente clase, doctora, buena clase, están todos muy contentos ahí con la clase. Y bueno, si no hay más preguntas, en honor al tiempo, muchas gracias, doctora, por su tiempo, por su clase, como siempre. Mira, aquí nos preguntan, Francisco Romel, ¿cuántas ecografías mamarias necesita un tecnólogo para realizar exámenes de forma segura? Sí, bueno, o sea, así como el número no sabría responder, ¿ya? Pero aparte que uno puede hacer muchas ecografías, pero no hacerlas bien también, que también es el otro problema, pero no sé si voy a averiguarlo para la próxima clase, si hay como un número establecido por estudios o investigación. Sí, porque eso, por ejemplo, en cirugía uno sabe, yo tengo que hacer tantas cirugías como para llegar a la curva de aprendizaje. La verdad es que no sé si en ecografía mamaria haya, pero tengo mis dudas con respecto a cómo las hacen, porque en realidad tendrían que ser ecografías bien hechas para que la curva sea como adecuada. Yo, por ejemplo, en mi práctica, que no soy tecnóloga, pero yo me sentí segura en ecografía mamaria después de haber hecho, yo creo, 700 ecografías mamarias más o menos. Sí, por si acaso. Pero esa es mi experiencia personal. No está basada en evidencia. Así, lo voy a intentar buscar para la próxima clase, pero esa fue mi experiencia en la que yo me sentí segura. Sí. Perfecto. Y la última pregunta nos dicen, en relación a los microquistes agrupados, ¿cómo se describen? Súper. Igual lo vamos a ver en la otra clase, pero los microquistes agrupados son BIRAT3, ¿ya? Y en general son grupos de quistes chiquititos que están separados por finos septos,
¿ya? Y lo que uno tiene que hacer es tomarlo como si fuera un nódulo, o sea, representarlo en 2 ejes ortogonales y medirlos. Y siempre ponerle flujo, ¿sí? Y eso se controlan en 6 meses en general, sí. Y nos pregunta Javiera, en una usuaria de 29 años con antecedentes de SEA de mama materno a los 39, ¿se debe tomar ecomamografía debido a que en ellas el screening empieza 10 años antes del índice? El screening siempre es con mamografía. Ya probablemente como las mamas son densas, va a tener que ser mamografía y ecografía, las dos juntas, ¿sí? Pero lo más probable es que en las pacientes muy jóvenes, como hay mucha alteración de nuestra sensibilidad por la forma en que es el tejido mamario, y por el alto riesgo que tengan cuando está muy alterado como el riesgo que tienen, o sea, me voy a explicar mejor, cuando las pacientes tienen antecedentes de riesgo para cáncer de mama y son muy jóvenes, hay que estratificar el riesgo, y ahí eso es como una encuesta. Y dependiendo de ese valor, es cómo se decide el screening para esa paciente, es un poco más personalizado. ¿Sí? Y muchas de esas pacientes caen en el screening con resonancia. Se les hace mamografía y resonancia, no mamografía y eco, ¿ya? Porque en estas lesiones es súper importante evaluar el contraste o como si hay áreas que realzan o no la mama. Entonces, muchas veces la ecografía va a quedar fuera del screening en estas pacientes, pero como si yo no tengo acceso a la resonancia, siempre le tengo que hacer mamografía y eco, las dos modalidades, no es una sola. Perfecto. Tienen que ser las dos, porque las microcalcificaciones son la principal forma de representación del cáncer de mama y no las vemos en ecografía. Ok. Sí. Y nos preguntan, ¿todos los lipomas deben ser medidos o hay algún caso en el que no se midan? No, siempre hay que medirlos. Siempre hay que medirlos, sí. ¿Y cuál sería la consideración para un examen bien realizado? La consideración es como yo como radiólogo evalúo si la ecografía está bien hecha. Ya, yo creo que a eso se refieren. Ok. Como partimos es que se vea la anatomía de la glándula completa. O sea, que se vean todas las capas que hablamos en la clase. Eso es lo principal. Que me tocó ver muchas ecografías muchas veces que se saltaban el tejido adiposo retromamario, por ejemplo. Eso es vital. Y lo otro es que es un acto de fe, que revisaron la mama completa. Y eso no, la verdad es que yo no lo puedo evaluar como radióloga, solamente puedo ver lo que ustedes tomaron. Entonces eso es el acto de fe más grande que uno hace, pero se tienen que ver todas las capas, ¿sí? Y ahí uno sabe que por lo menos de anterior a posterior se evaluó lo que era necesario. Sí. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Muchas gracias a todos quienes estuvieron acá. La masterclass queda disponible en las redes de Innova Formación y también en las redes de Absorrad para que la puedan revisar y nosotros siempre sacamos ahí algunos extractos a redes sociales y les vamos a notificar por correo electrónico, ¿cierto? Cuando la fecha y específicamente para que se inscriban para la masterclass que viene. Muchas gracias, doctora. Chao. Que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Gracias por su tiempo.